Hoy día vamos a hablar sobre ese miedo irracional o temor pues de estar en lugares cerrados que puede ocurrirnos. De repente empezamos a hiperventilar, a sentir temor, a una sudoración excesiva, pánico generalizado, cuadro de ansiedad si es que estamos en un ascensor, si es que estamos en un cuartito cerrado, de repente frente a una esquina. Todo eso hoy lo vamos a despejar, todas nuestras dudas con los especialistas. Recuerden que todos los viernes siempre tocamos temas de salud mental. Así que antes de entrar con las preguntas, porque ya incluso está apareciendo en la parte inferior de la pantalla los teléfonos a los cuales usted puede llamar, ¿qué les parece si demos una notita al respecto y entramos ya con los especialistas? La claustrofobia es un trastorno de la ansiedad en el que, como su nombre lo indica, se sufre un miedo a estar enclaustrado, es decir, un miedo profundo a entrar o permanecer en un lugar cerrado y reducido del que la persona piensa que no va a poder salir. Por ejemplo, un ascensor, un autobús, un avión o una habitación cerrada. Los estudios indican que este miedo incontrolable no se debe precisamente a las características del espacio, o porque sea muy oscuro o porque sea bastante pequeño, sino a los pensamientos irracionales sobre las consecuencias catastróficas que la persona afectada por esta fobia imagina que puede sufrir en estos ambientes. Estos pensamientos pueden oscilar entre el hecho de no poder moverse, o que se va a asfixiar por la falta de aire, o que jamás podrá escapar de la sala o de la habitación que lo asusta. Todo esto definitivamente deriva de una sintomatología física asociada a altos niveles de ansiedad. Pero ¿de dónde proviene precisamente esta fobia? Los especialistas han dejado claro que en la mayoría de las ocasiones la claustrofobia se debe a la vivencia de una experiencia poco agradable en un espacio pequeño y oscuro, lo que hace que cuando vayamos a entrar a este tipo de lugares rememoremos aquellas sensaciones desagradables que experimentamos en alguna ocasión. Las situaciones, por ejemplo, pueden ser haberse quedado encerrado en un ascensor, que es bastante común, o también haberse quedado encerrado en un baño de un restaurante donde no se abre el pestillo de la puerta. En estos casos, por ejemplo, pueden ser los desencadenantes de la claustrofobia. Independientemente del número de veces que hayamos usado el ascensor o ido a ese restaurante con anterioridad. De igual manera, también la vivencia de otras situaciones más graves, como por ejemplo un secuestro o un castigo reiterado en un cuarto oscuro, todo esto es suficiente para generar una relación de miedo en nuestra vida a los espacios cerrados. Recientes investigaciones han comprobado cómo las personas que sufren de claustrofobia muestran ciertas alteraciones cognitivas a la hora de calcular y valorar el espacio que tienen delante. Lo perciben todo mucho más pequeño, todo mucho más estrecho de lo que realmente es, y esto explicaría por qué se produce esta vivencia incluso en lugares grandes, como lo podría ser un avión en el caso de un jumbo o un cine. Esta alteración de la percepción facilita que pueda presentarse la reacción exagerada de esta fobia en casi cualquier espacio que no sea precisamente cerrado, sino todo lo contrario, abierto. Amigos de Cuerpo Médico, hemos brindado esta información para que podamos ser un poco más tolerantes en el caso de poder encontrarnos con una persona que padezca de claustrofobia. Y en el caso de que usted presente estos síntomas, no dude en acudir a un especialista. No olvide que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está la prevención, siempre lo señalamos pues en Cuerpo Médico, y también no normalizar justamente pues estos malestares que podemos sentir, no normalizar el sentirnos mal e incluso no verbalizar estas situaciones o sensaciones que tenemos. Ahora sí, vamos a presentar rápidamente a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas en relación a la claustrofobia. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Marcela Chagua Guarachi. Ella es médico psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. Y también damos la bienvenida a la licenciada Inés Zavala Cabrera. Ella es psicóloga de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima. Bienvenidas a ambas, y ya tenemos una primera consulta, llega por redes sociales. Vamos a leerla del Twitter para la doctora Chagua. Ahí está, si la vemos ya en pantalla para poder leérsela. Pedro Chávez pregunta: viajo constantemente en transporte interprovincial y me siento muy mal durante todo el trayecto. Esto podría ser claustrofobia si de repente él tiene esta sintomatología, empieza pues a expresar de manera física, tangible, todos estos malestares cuando viaja en transporte interprovincial. Doctora Chagua, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la A invitación. usted. Bien, vamos a responder la pregunta. En realidad es bastante inespecífica porque viajar en un autobús puede ser una de las condiciones que de encierro que mencionaba en
el reportaje, ¿no? En lo que estaba mencionando anteriormente. Ahora, hay que analizar si estos síntomas los está presentando y equivalen a un trastorno o de ansiedad específico, porque vale decir que no es solamente sentirme mal, es una serie de sintomatología como ansiedad, a veces dolor de pecho, pareciera que fuera un infarto. Es una sensación que no se puede explicar, es bastante intensa, ¿no? Entonces, incluso antes de tomar el viaje en autobús, ya la persona está anticipando, la que tiene esta patología, vamos a decirlo así, va anticipando que va a ir a este viaje. Y muchas veces, muchas personas lo evitan, ¿no? La conducta evitativa es muy importante porque se llega a desarrollar en muchas personas y ahí el problema porque pueden disfuncionar. Quiero decir que voy a empezar a evitarme ¿no? Esas situaciones que van a producir puntualmente y específicamente puede ser el autobús. Habría que ver y explorar si además son, por ejemplo, los ascensores, o pueden ser también volar en avión, ¿no? Igual son espacios cerrados, ¿no? Es como estar en un ataúd del cual pues la persona tiene una serie de pensamientos y creencias que van a aumentar más esa sensación de peligro intensa, ¿no? Claro que sí. Ahora, licenciada Zavalli, como nos decía pues justamente la doctora Chagua, cuando esta persona empieza a sentir, ¿no? Estas sensaciones y empiezan las conductas evitativas, es decir, evita, ¿no? De repente el transporte interprovincial, evita los lugares donde están muy cerrados y empieza a afectar su funcionalidad, es cuando uno debería de visitar al especialista. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, licenciada? Bueno, buenas tardes. Bienvenida. En mi punto de vista, en realidad, como mencionó ya la psiquiatra, la especialista también, es muy en específico los síntomas que el paciente está refiriendo, ¿no? Tendríamos que considerar también otras sintomatologías de tipo fisiológica, como por ejemplo la aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores en el cuerpo, sensación de nervios, desmayo, miedo. Y es importante también considerar la anticipación negativa que tiene esta persona, ¿no? Una anticipación a lo que le va a ocurrir o un potencial peligro que puede pasar. Entonces, ahí estaríamos viendo si estamos hablando de una claustrofobia en sí. Bueno, ahí estamos viendo los dos componentes de la ansiedad, ¿no? El componente cognitivo y el componente fisiológico, que son dos muy importantes. Pero si afecta mi funcionalidad, es decir, si yo evito incluso ya hasta viajar en transporte interprovincial y eso afecta mi trabajo, yo tendría que ya acudir rápidamente a una ayuda, a un acompañamiento especializado como el de ustedes. Es muy cierto lo que están mencionando, porque ya no solamente afecta el momento en el cual está intentando viajar en el bus, sino también el desempeño en otras áreas de su vida, como por ejemplo su trabajo, por ejemplo en su vida de estudios, de vida en casa, ¿no? Entonces están afectando otras áreas y por lo tanto ya estaríamos hablando de un problema ya de tipo trastorno. Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Surco. Nos llama Teresa. Teresa, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para las doctoras? Buenas tardes. Mire, yo soy claustrofóbica. Ya, yo tuve una mala experiencia. Me quedé desde niña en el ascensor, ¿no? He tratado de tratarme con médico, pero siempre, o sea, cada que viajo, he viajado en avión, siento esa sensación, ¿no? De estar ahí, que en el avión, por decir, vaya a pasar algo, cuando se abre la puerta, o sea, quiero que se abra rápido, quiero salir rápido de ahí, en el tiempo que he viajado, ¿no? Fue la última vez. Pero como le digo, ya no sé qué más hacer porque sí afecta, sí me veo afectada en mi vida, ¿no? Claro. Cotidiana. Teresa, ¿y tu tratamiento fue con un especialista en salud mental? Sí. ¿Y cuánto tiempo fue? Con un psicólogo. Con un ¿no? psicólogo. Pero como le digo, ya ahora sí trato o sea, como usted dice,
solamente son ideas que se vienen a la mente, trato de esto, pero sí viajo, pero sí estoy con ese nerviosismo, temor, ¿no? Perfecto. Siempre. Gracias, Es por Teresa, por esa mala llamar. experiencia que he tenido de niña. Claro que sí. ¿No? Vamos a ver qué cosa te ¿No? dice la doctora Chagua. Presta atención, por favor. Doctora. Sí, bien, muchas gracias. Mire, las causas de esta fobia específica, que es la claustrofobia, hay muchas teorías. Muchas veces se atribuye a antecedentes de haber tenido un proceso, bueno, muy intenso, muy traumático, ¿no? En la cual, por ejemplo, en el caso de ella, ha tenido una eventualidad, ¿no? Es decir, se encerró de alguna manera en un ascensor y eso produjo, pues, una serie de pensamientos y emociones que en ese momento, pues, quedaron muy intensas. Sin embargo, eso ha persistido en el tiempo y actualmente que ya es adulta, ¿no? Ajá. Como que ha quedado esto sin resolver y eso lo puede agregar seguramente cualquier psicólogo o la psicóloga Zavala. Es decir, hay una serie de situaciones que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida que pueden pasar y resolverse en el momento, pero que a lo largo de la vida pueden no resolverse, ¿no? Y en el caso de nuestra paciente, nuestra televidente, nos está comentando pues que no sabe qué más hacer, ¿no? En realidad el tratamiento es psicoterapéutico, ¿no? Psicológico, si acaso esto no funcionara, se pueden echar mano de medicamentos que nosotros los psiquiatras podemos también administrarlo, ¿no? Un acompañamiento completo. Licenciada Zavala, ¿qué podemos decir también al respecto en este caso? Bueno, principalmente valorar bastante la experiencia que representa un trauma en la infancia de esta persona y posteriormente, ¿no? Hacer el tratamiento psicoterapéutico que consiste en primero, paso número 1 es calmar esos síntomas fisiológicos de la ansiedad, como ya mencioné, y el segundo paso es la reestructuración cognitiva, que es el cambio del pensamiento anticipatorio negativo que está teniendo previo a la situación potencialmente peligrosa. Perfecto, entonces ahí está, ¿no? Ambos acompañamientos que se tendrían que dar para mejorar la calidad de vida, sobre todo, Teresa. Vamos ahora hasta La Molina. Maribel, gracias por llamarte. Escucha a la doctora Chagua. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señorita. Hola. Tengo esquizofrenia paranoide y lo que quisiera saber es que por qué tengo eso. Tengo ansiedad, angustia a salir a la calle y al contrario en la casa me siento bien. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Maribel, por llamar. Doctora. Muchas gracias porque esa pregunta, bueno, habría que ampliarla, ¿no? Para saber si este miedo a salir a la calle es actualmente por el contexto de pandemia o ya viene ocurriendo antes. Lo que se ha visto, y bueno, eso lo quiero mencionar porque es muy importante ya que se menciona la pregunta, que en el actual contexto de pandemia hay una especie de enclaustramiento, ¿no? Obligado, en donde quizá para muchas personas la casa es el único lugar de seguridad, ¿no? Frente al peligro que existe de salir a la calle. Entonces, cuando ocurren estas situaciones de enclaustramiento, ocurre una serie de cambios psicológicos en la persona que, bueno, hoy día se conocen como una serie de síndromes, ¿no? Síndrome de la cabaña, del pijama. Entonces, que van produciendo un cuadro similar a una ansiedad, de tal manera cuando la persona empieza a salir de este entorno, entre comillas, de único, por ejemplo, Seguridad. la casa, que es muy seguridad, entonces va a experimentar muchos síntomas de ansiedad, ¿no? Es el miedo a salir a la calle porque, pues, a lo mejor me puedo enfermar, ¿no? Me puede pasar algo. En todo caso, hay unas recomendaciones y, bueno, quizá más adelante sea prudente, pero probablemente pueda estar pasando esto con la pregunta que nos hace la televidente, ¿no? Probablemente puede ser esto si es cuestión de la pandemia y si acaso podría ser analizar mejor si esto ocurre desde hace mucho tiempo. Licenciada Zavala, ¿qué orientación más podemos darle? Claro, es importante lo que está mencionando y sobre todo también que ver la percepción que tiene la paciente, en este caso, sobre el peligro que percibe afuera de su casa, ¿no? Porque siendo la casa la zona de seguridad, la zona de confort, entonces ahora que estamos justamente en la pandemia, ¿no? Las personas tienen miedo a salir de repente por el contagio o por peligro de repente de robos, delincuencia, accidentes. Tenemos que ver a qué le tiene miedo específicamente al momento de salir. Ajá.
Perfecto, muy bien. Vamos ahora con otra consulta, nos vamos hasta el Callao. Cristina, gracias por llamar, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Buenas Hola. tardes, doctora. ¿Cómo está? Mire, yo quería hacerle una consulta sobre lo que me viene pasando. Ajá. No sé si será claustrofobia o no, pero cuando yo entro a mi cuarto, entro a dormir en las noches, prácticamente me empieza a zumbar el oído izquierdo. Me empieza a zumbar tanto que no me da sueño. Y eso es por ley, pero salgo a la sala, mi sala normal, no me suena nada. Una vez que llega la noche, me da pánico entrar a mi cuarto porque me empieza a zumbar el oído. ¿Y hace cuánto te pasa eso, Cristina? Bueno, desde el año pasado, cuando empezó la pandemia, desde esa vez me pasa eso, pero yo digo, pero ¿debido a qué? ¿Por qué? Me he ido a los médicos, otorrino, me he ido a endocrino para hacerme los chequeos, pero ¿debido a qué me sume el oído? Y no es nada físico, no es ningún problema. Me dan tratamiento, me dicen que el colesterol, presión alta, triglicéridos y todas esas cositas, no me he descartado, pero todo el tratamiento estoy, pero igual, me sigue zumbando el oído y no me deja ¿No has dormir sido a la un noche. especialista de salud mental aún? No he ido a un psicólogo, no he ido a una psiquiatra, nada. Muy bien, Cristina, presta atención a lo que te van a decir nuestros especialistas. Doctora Chagua. Ok, gracias. A ti. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, como dice ella, el zumbido en realidad hay que analizar. Si ya físicamente no hay una explicación que el otorrino le haya encontrado alguna alteración, pues probablemente habría que ver otras circunstancias. Lo que ocurre muchas veces es que suele haber un zumbido en algunas personas a cierta edad o de repente por producto de un trauma, y entonces puede ser solo de un oído. Entonces, eso llama la atención que sea solo de un oído. Entonces, probablemente quizá antes no era tan intenso, ahora se está, digamos, evidenciando más cuando está sola, ¿no? O pasa más tiempo sola. Estoy solamente haciendo una hipótesis. Pero descartado el tema médico, ya podemos entrar a la parte psicológica de salud mental, ver qué más está alrededor de ese síntoma específico que es el zumbido. Obviamente esto no tiene por qué ser una claustrofobia, ¿no? Es un miedo que ella ha construido a lo largo de estos meses o años, ¿no? Que tiene una serie de creencias que, bueno, pues eso hay que analizar y ver en qué medida le está afectando, ¿no? Tomando en cuenta que también no se ha presentado justamente en época de pandemia. Muchísimas gracias, se ha quedado cortísimo el tema, el tiempo para ver el tema de claustrofobia, pero queremos ir cerrando esta primera vez que tocamos el tema en Viernes de Salud Mental con sus recomendaciones y empezamos con la licenciada Zavala. Bien, es importante descartar otros diagnósticos a nivel médico también. Puede ser, de repente estoy asumiendo también una hipertensión también, y otros síntomas más que estén alrededor de este zumbido, ¿no? Como dijo ya la psiquiatra, algún sistema de creencias que se han ido formando a lo largo de este tiempo, en la pandemia. Entonces tenemos que evaluar más a profundidad qué otras cosas más hay asociadas a este síntoma que está presentando para poder llevar a cabo el mejor tratamiento. Muy bien. Doctora Chagua, ¿qué recomendaciones nos podemos quedar, ¿no? El día de hoy que hemos tocado el tema de la claustrofobia? Ideas, fuerzas con las cuales los televidentes se pueden quedar sobre este tema, doctora. Bueno, hay varios aspectos. La claustrofobia, sabemos que si hay miedo, que ya la persona ve que no la puede controlar y que está limitando su desempeño normal, sea en laboral, familiar, etcétera, hay que consultar, pedir ayuda. Eso no es malo, es muy útil, es mejor enfrentar lo que está ocurriendo, ¿no? Y medidas generales en este tiempo de pandemia, por todos los cambios que está ocurriendo, ¿no? Y ya lo mencionaba con el síndrome de la cabaña, es importante no perder la estructura del tiempo, ¿no? Despertarnos a tal hora, acostarnos a la hora prudente, que siempre lo hemos hecho, comer sano, alimentarse, hacer actividad física, ¿no? Y tener mucha higiene del sueño también, ¿no? Entonces, es necesario no aislarse, es decir, exponerse de alguna manera, no pues con las medidas irresponsables, ¿no? Pero sí salir de cuando en cuando, mantener el contacto con nuestros seres queridos, con las personas, ¿no? Y tomar las medidas necesarias, pero salir un poco y de a pocos, quizá de forma gradual,
a la calle, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a las especialistas que el día de hoy han respondido todas sus consultas en relación a la claustrofobia, que vamos a volver a tocar en un próximo viernes de salud mental. Gracias a la doctora Marcela Chagua Guarachi, médico psiquiatra del Hospital Hermilio Balizán, y también agradecemos a la licenciada Inés Zavala Cabrera, psicóloga de CISOL de Salud del municipio metropolitano de Lima. Importante verbalizar todos estos malestares, incomodidades que podemos sentir pues en el plano emocional, psicológico. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Baldizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.